Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Muy bien, muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Feliz día de reposo para todos ustedes. Que el Señor les acompañe en este seguir, en este nacer de un nuevo día del Señor para adorarle, para contar con Él, para recibir la bendición de renovar nuestros convenios. Bienvenidos todos mis queridos hermanos, esta gran familia de More God Foundation. Gracias por estar en esta clase de Ven, Sígueme y hacer de este contenido su contenido favorito en las redes sociales, donde ustedes saben que pueden encontrar las clases centradas en las escrituras que tenemos aquí, en los manuales de la iglesia y en las palabras de los profetas. Hoy entraremos en dos sesiones profundamente tristes para nosotros, los santos de los últimos días, pero que se sellan como un testimonio para cada uno de nosotros. La clase se llama justamente así: ha sellado su misión y obras con su propia sangre. Doctrina y Convenios 135, 136. Y es que veremos, queridos hermanos y hermanas, cómo estas revelaciones nos llevan al doloroso capítulo del martirio, del sacrificio del profeta José Smith y de su hermano Hyrum Smith, y también a la transición necesaria para que la iglesia siguiera adelante bajo la dirección profética. El manual de Ven, Sígueme pues nos plantea algunas preguntas que tienen que ver con principios esenciales que veremos en esta clase. Miren, esas preguntas que plantea el manual y que yo he resumido aquí, tal vez las podemos presentar y me gustaría que las analizáramos durante el transcurso de la lección, las reflexionáramos, las analizáramos y miráramos cómo podemos vivir respondiendo nosotros estas preguntas. Recuerden esto que les estoy diciendo, vivir respondiendo estas preguntas. Estas son las que he sugerido para esta clase. ¿Cómo responde mi fe ante la pérdida de sus líderes? Por lo menos hace poco tuvimos la pérdida del presidente o la partida del presidente Russell M. Nelson. ¿Cómo responde mi fe ante eso? Ahora, cuando falleció, cuando fue muerto el profeta José Smith, fue asesinado vilmente junto a su hermano ¿cómo respondió él o la fe de nuestros hermanos, de los hermanos de la iglesia, a esa pérdida tan grande? Segunda pregunta que debemos colocarnos o darnos en el día de hoy: ¿cómo reconozco y sostengo la autoridad verdadera? Eso lo vamos a ver porque hubo una transición, un interregno apostólico, digámoslo así, entre la muerte del profeta José Smith y el nuevo llamamiento como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, del profeta, el presidente Brigham Young. Y la tercera pregunta que nos propondremos el día de hoy, que espero que se responda con toda la clase, es: ¿qué espera el Señor de su pueblo cuando todo parece incierto? Porque hay momentos en que las cosas se ponen muy difíciles. Y bueno, en el caso del nacimiento de la iglesia, justamente ese momento era cuando la iglesia estaba naciendo. Recuerden, antes de que empecemos y veamos el antecedente histórico, que nos encuentran en todas las redes sociales, More God Foundation. Ahí nos encuentran, More God, nos encuentran en todas las redes sociales. Recuerden que espero hacer un contrato, un convenio con ustedes. Este es un convenio de maestro-alumnos, porque ustedes son mi familia y son mis alumnos. Dejen un like, un corazón, una carita, una reacción y un comentario. Yo me comprometo a que voy a esforzarme para que el Espíritu esté presente y finalmente que Él es el Maestro, toque nuestro corazón y todos podamos aprender. Recuerden que
Somos una fundación sin ánimo de lucro y que necesitamos misioneros, necesitamos y buscamos referencias para predicar el Evangelio, porque eso es lo que hacemos aquí. Y también, si ustedes quieren colaborar con alguna donación, lo pueden hacer en los enlaces de abajo, queridos hermanos y hermanas. Bueno, vamos directamente entonces a los antecedentes históricos y luego volvemos con toda la clase. Espero que se queden hasta el final de la clase, porque creo que de esa manera podríamos concluir nosotros una acción duradera, pero también una doctrina que realmente nos convierta cuando consumimos todo el contenido de la clase. Espero que esto sea de ayuda para ustedes y para todas sus familias. Voy a ampliar aquí mi pantalla, queridos hermanos, y voy a pasarles los antecedentes históricos mientras que podemos y vemos este hermoso video que nos refleja un poco la situación histórica de la iglesia en su momento. Así que aquí les dejo los antecedentes. Y estos son nuestros antecedentes para la clase de Ven, Sígueme de esta semana. La parte histórica que nos pone en contexto y que es tan importante para saber el por qué se revela la doctrina. El manual de Ven, Sígueme nos explica que la iglesia se encontraba vulnerable, perseguida y dispersa. El asesinato del profeta José Smith y de su hermano Jairun en Carthage fue un intento de frenar la restauración, así de sencillo. Sin embargo, como señala Doctrina y Convenios 135.3, José Smith, el profeta y vidente del Señor, ha hecho más, excepto Jesucristo solamente, por la salvación de los hombres en este mundo. En esta crisis, el Señor reveló orden, liderazgo y propósito a su pueblo. Todo esto lo encontramos en Doctrina y Convenios 136, guiándolos hacia una nueva etapa, la marcha hacia el oeste y la edificación de Sion. A principios de 1844, un grupo de apóstatas, y esta es la historia, de Nauvoo, Illinois, afirmaron que el profeta José Smith era un profeta caído y trataron de iniciar una iglesia rival. Algunos incluso llegaron a llevar a cabo reuniones secretas durante las cuales conspiraron para matarlo. Combinaciones secretas. La tarde del 27 de junio de 1844, una turba hostil atacó el dormitorio del carcelero, ubicado en la segunda planta de la cárcel, donde se alojaban los prisioneros, y asesinaron al profeta José Smith y a Jairun Smith, su hermano. Otras dos personas, los élderes John Taylor y Willa Richards, que eran miembros del quórum de los 12 apóstoles, se encontraban también en la habitación con el profeta y su hermano. John Taylor resultó gravemente herido, mientras que Willa Richards escapó sin daño alguno. En julio y agosto de 1844 se redactó un anuncio basado en los relatos oculares de los élderes John Taylor y Willa Richards. La iglesia incluyó ese anuncio y tributo al profeta José Smith al final de la edición de 1844 de Doctrina y Convenios. Ese anuncio es lo que se encuentra hoy y actualmente. Lo leemos y lo leeremos en esta clase como Doctrina y Convenios 135. Ahora, si hablamos de la sección 136, pues los líderes estaban llevando mucho tiempo con un plan activamente, un posible traslado al oeste desde por lo menos 1844. El profeta José Smith y otros líderes de la iglesia percibieron la creciente hostilidad hacia la iglesia en Illinois y reconocieron que tal vez tendrían que abandonar el estado. En febrero de 1844, y bajo la dirección de José, el quórum de los 12 apóstoles comenzó a planificar en secreto una expedición hacia el oeste de Norteamérica para buscar posibles lugares donde congregarse. Poco después, el profeta formó una nueva organización conocida como el Consejo de 50, con el encargo de encontrar un nuevo hogar para los santos en el oeste. Cerca del final de su vida, el profeta José Smith entregó las llaves del sacerdocio de esta dispensación a los miembros del quórum de los 12 apóstoles. Después del martirio del profeta y en una reunión que se llevó a cabo el 8 de agosto de 1844, muchos miembros de la iglesia recibieron una manifestación espiritual que les confirmó que Brigham Young era el presidente del quórum de los 12 apóstoles. Ese hombre
era quien debía dirigir la iglesia. Muchos enemigos de la iglesia pensaban que ésta se derrumbaría después de la muerte del profeta José Smith. Sin embargo, la iglesia siguió adelante. Y cuando la iglesia y la ciudad de Nabú continuaron creciendo y prosperando, sus enemigos, lógicamente, redoblaron los esfuerzos por expulsar a los santos de Illinois. En septiembre del 45, el coronel Levi Williams, uno de los acusados por los asesinatos de José Smith y de Hyrum Smith, pero que luego fue absuelto, encabezó una turba de 300 hombres y fueron sistemáticamente quemando granjas y casas de miembros de la iglesia en los alrededores de la ciudad. Incendiaron varias casas, edificios de granjas, molinos y parvas de grano que no estaban protegidas. Muchos residentes de Illinois temían que la presencia de los santos de los últimos días en el estado derivara en una guerra civil y pidieron a los miembros de la iglesia que abandonaran el estado. El 24 de septiembre de 1845, el Quórum de los 12 Apóstoles publicó una carta en la que prometía que la iglesia partiría en la primavera siguiente. Amenazados con violencia por parte de populachos de la zona y la milicia estatal, los miembros de la iglesia comenzaron a salir mucho antes, en febrero de 1846, y atravesaron varios estados y recorrieron muchísimos kilómetros. Durante todo ese tiempo, más de 500 hombres santos de los últimos días también que se tuvieron que partir y se llamaron el ejército, ¿sí? O el batallón mormón, atendiendo el llamado del presidente Brigham Young de alistarse en el ejército de los Estados Unidos para servir durante la guerra que amenazaba, a toda la separación de Estados Unidos y México y que había comenzado en mayo de 1846. Algunos hombres los acompañaron sus esposas y sus hijos. Por medio de su servicio ganarían dinero para ayudar a los miembros de la iglesia que estaban empobrecidos por realizar el viaje al oeste. Aunque muchas familias se quedaron sin esposo y padre, durante parte del trayecto que duró este batallón mormón. Por estas razones, los líderes de la iglesia decidieron no continuar hacia el oeste rumbo a las montañas, sino hasta la primavera de 1847, y aconsejaron a los miembros de la iglesia que se quedaran en asentamientos provisionales durante el invierno. Ese primer invierno, queridos hermanos y hermanas, fallecieron más de 700 miembros de la iglesia. En enero de 1847, Brigham Young oró por la dirección del Señor con respecto a la emigración al oeste y luego dictó el inspirado consejo que leemos hoy y que encontramos en Doctrina y Convenios 136. Este es el antecedente histórico para esta hermosa clase que vamos a tratar el día de hoy. Los saludo aquí después de este antecedente. ¿Qué cosas tan interesantes vamos a tratar? Vamos a hablar de la pérdida de vidas. Si lo tuviéramos en cuenta, 2 vidas, la del profeta José Smith y la de Hyrum Smith, en el martirio en la cárcel de Carthage. Pero luego, como nos mencionó el antecedente histórico que estamos viendo, más de 700 personas fallecieron en ese primer invierno de travesía hacia el valle del lago Salado, hacia el oeste. Realmente estos son acontecimientos que nos debieran llenar siempre de tristeza y de un profundo recuerdo y sobre todo de un profundo reconocimiento sobre aquellas personas que dieron su vida para que nosotros hoy tengamos la iglesia y vivamos el evangelio en la forma que lo vivimos. Y tal vez con esta parte quiero llamar a la reflexión, hermanos, antes de entrar al primer principio de la lección. Y es, creo que nosotros tenemos mucha más cómoda nuestra permanencia dentro de la iglesia, pero muchísimo más cómoda que nuestros pioneros. Y creo que, como decía presidente Holland en algún momento de su vida, en la medida
en que nosotros consideremos ese sacrificio del profeta, de su hermano y de todas estas personas por establecer Sión, tal vez nosotros también podríamos hacer un compromiso y decir que estoy dispuesto a dar de acuerdo con mis posibilidades para seguir adelante y para que este reino siga adelante. Bueno, mis queridos hermanos, pues hablemos de ese primer principio que tiene que ver con el profeta José Smith y cómo él fue llamado por Dios y cómo selló su testimonio con sangre. Las escrituras son bastante dicientes y nos traen literalmente mucho contenido. Tomé este versículo, el versículo 3 de la sección 135, pero quiero invitarles a todos ustedes, hermanos, a que puedan leer toda la sección 135 como un homenaje personal a la vida del profeta José Smith. Como ya lo he dicho en muchas otras ocasiones, hoy es un buen día para dar testimonio. Y si ustedes y yo podemos dar un testimonio aquí, no irnos de esta lección sin dar ese testimonio de lo que sentimos del llamamiento del profeta José Smith y del sellamiento de ese testimonio con su propia vida, creo que haríamos gran cosa. Así que hoy los invito a que no se vayan de la lección sin dejar su comentario aquí abajo. Esto va para todos los 200, 300, 500 que ven la clase en vivo, para todos nosotros que la vemos en directo, pero también va para todas las personas que ven la clase durante semana. Así que a los 30, 40,000, 50,000 personas que ven la clase, les invito a que puedan dejar su testimonio. ¿Se imaginan, queridos hermanos, lo que podrían ser 5,000, 10,000 testimonios colocados en las redes sociales? La afluencia que traerían de las redes sociales, de estos mecanismos que hoy día los jóvenes y los que saben llaman algoritmos. Si todos habláramos del profeta José Smith, del testimonio que tenemos de él aquí en esta lección, ¿cuántas personas no podrían ser tocadas por ese testimonio? Por eso les invito a que no se vayan sin dejar su comentario. Yo sé que algunos comentan, 50, 100 personas comentan. Hoy les invito a que cada uno de ustedes pueda dejar su testimonio profético del profeta José Smith. Muy bien, vamos con el versículo que les quiero compartir, con la primera parte de ese versículo, que es el versículo 3. Dice lo siguiente: José Smith, el profeta y vidente del Señor, ha hecho más por la salvación del hombre en este mundo que cualquier otro que ha vivido en él, exceptuando solo a Jesús. En el breve espacio de 20 años ha sacado a luz el libro de Mormón. Miren, ya nomás con ese parámetro, digámoslo así, con esa función de sacar a luz el libro de Mormón, el profeta José Smith está sobre cualquier otro ser sobre la tierra, exceptuando solo a Jesucristo. Pero continuamos, el cual tradujo por el don y el poder de Dios y lo ha hecho publicar en 2 continentes en ese momento. Ha enviado la plenitud del evangelio sempiterno, que el libro contiene a los 4 ángulos de la tierra. Ha publicado las revelaciones y mandamientos que integran este libro de Doctrina y Convenios. O sea, ya tenemos 2 libros proféticos canónicos hasta que el profeta José Smith llega y aparece con la luz de Cristo en el meridiano de los tiempos, en la restauración del evangelio. Literalmente el mundo yacía solo con la luz que podía dar la Biblia hasta donde estaba correctamente traducida. Pero el profeta José Smith llega y nos provee nuevas escrituras, una historia del nuevo continente de América, donde se habla también de Jesucristo, un libro de nuevos mandamientos, doctrinas y revelaciones llamado Doctrina y Convenios, y nuevas escrituras sacadas de textos antiguos llamadas la perla de gran precio. Si tomamos en consideración esto, ya con esos aportes, el profeta José Smith es el hombre que más ha dado a esta tierra, exceptuando solo a Jesucristo. Así como muchos otros sabios documentos, continúa el versículo, e instrucciones para el beneficio, dice aquí,
de los hijos de los hombres. Voy a pasar a la segunda parte de este versículo. Ha congregado a muchos miles de los santos de los últimos días. Ha fundado una gran ciudad, Nabú, la hermosa, ¿recuerdan? Que en un comienzo se llamó Commerce. Y ha dejado un nombre y una fama que no pueden fenecer. Y no han fenecido, hermanos, no ha desaparecido. Alguien podría decir, esto pasó hace tantos años y bueno, pasó y está bien. Pero el nombre del profeta José Smith nunca ha sido tan mencionado como ahora, en este momento, en el siglo XXI, cuando todo es mucho más moderno y tiene un matiz más tecnológico. El testimonio del profeta José Smith sigue retumbando en todo pueblo. Ahora, eso tiene que ver con nosotros. Por eso vuelvo en este momento a invitarles a que puedan dejar su testimonio hoy del profeta José Smith. No se vayan, por favor, sin dejar ese testimonio aquí abajo en los comentarios. Bueno, continúa el versículo y lo cerramos. Y como la mayoría de los ungidos del Señor en tiempos antiguos, ha sellado su misión y obras con su propia sangre. Y lo mismo ha hecho su hermano Jairo. En vida no fueron divididos y en su muerte no fueron separados. Alguien me puede preguntar, hermano Walter, ¿pero qué antiguos dieron su vida? ¿Qué les parece si hablamos de Abel, el hijo de Adán, que dio su vida por cumplir los mandamientos? Muerto en las manos de Caín, su hermano mayor, sirvió al Señor y le honró y dio su ofrenda adecuada y aceptable para el Señor. ¿Qué les parece si hablamos de Abinadí en el libro de Mormón, que selló su testimonio con su sangre, con su vida? De todas estas personas en el libro de Mormón que fueron arrojadas, de todos estos lamanitas que fueron bautizados, que se convirtieron al Señor y luego se postraron cuando sus enemigos quisieron matarlos para que sobre ellos no cayera una condenación de tomar nuevamente las armas sobre ellos. Esteban, Pedro, muchos de los apóstoles y muchos otros santos han padecido la muerte sellando su testimonio. Pero de todos estos, hermanos, aún en la actualidad, en esta historia reciente de la iglesia, encontramos al profeta José Smith y a muchos santos que murieron antes del martirio del profeta José Smith y de Hyrum Smith, y a muchos que murieron luego en la travesía para establecer el reino de Dios en las montañas rocosas. Tenemos motivos para honrar, para santificar a esas personas que dejaron su testimonio para todos nosotros. Ahora, si a todo eso agregamos el nombre del gran testador, del Salvador de esta tierra que dio su vida, no por unos, sino por todos, queridos hermanos, realmente encontramos que el modelo de sellar testimonio con sangre y con vida es un patrón que se establece muchísimo dentro del pueblo de Dios y dentro del reino de Dios. Qué honrados debemos sentirnos y qué humildes debemos sentirnos con tanta sangre preciosa y tanta vida preciosa que se ha derramado y se ha dado por nosotros para que nosotros tengamos vida eterna y conozcamos estas cosas. Bueno, quiero ir con una cita sobre su testimonio, porque yo les pido los testimonios a ustedes, pero también voy a compartir con ustedes testimonios de los profetas. Voy a ir con un apóstol, el elder Robert D. Hales. Miren este testimonio tan hermoso que él da de José Smith. Él dice, José Smith selló su testimonio con su propia sangre. El martirio del profeta fue una aceptación voluntaria de su muerte para sellar el testimonio del libro de Mormón y de Doctrina y Convenios, y para dar testimonio sagrado de Jesucristo y de su evangelio en esta dispensación. Un apóstol del Señor, el elder Hales, que falleció hace poco, está compartiendo su testimonio. Voy a compartir el testimonio de otro apóstol del Señor, de otro profeta del Señor, presidente Gordon B. Hinckley, presidente de la iglesia, hasta el 2018, bueno, no, hasta el 2012, 13, bueno, me puedo estar equivocando, queridos hermanos. Miren lo que presidente Hinckley dice. Durante los breves 38
años y medio de su vida, realmente era un hombre joven, recibió un torrente incomparable de conocimiento, dones y doctrina. Desde un punto de vista objetivo, no hay nada que se le compare. Desde uno subjetivo, es la sustancia del testimonio personal de millones de santos de los últimos días de todo el mundo. Y aquí me impresiona, hermanos, porque alguien podrá decir, ok, querido señor Walter Posada, querido hermano Walter Posada, usted habla esto porque es miembro de una iglesia y los miembros de la iglesia, o usted como miembro de la iglesia, pues debe testificar. Bueno, mi testimonio se une al de todos ustedes, queridos hermanos. 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 50,000 que comparten conmigo estos contenidos, además de los millones de miembros que existen actualmente en la iglesia, que llenan el mundo. Bueno, llenar es más bien que están esparcidos por el mundo. Y los que han vivido, los santos que han vivido, que se han ido con un testimonio del profeta José Smith. Bueno, quiero compartir con ustedes unas frases muy hermosas, unas palabras muy hermosas sobre todo esto que tengo aquí del profeta o del elder Neil L. Anderson. Voy a compartir estas palabras mientras vemos algunas imágenes que seguramente nos van a llegar mucho al corazón. El elder Anderson, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, dice lo siguiente, queridos hermanos. José Smith es el profeta de la restauración. Su obra espiritual comenzó con la aparición del Padre y del Hijo, seguida de numerosas visiones celestiales. Fue el instrumento en las manos de Dios para sacar a luz escrituras sagradas y doctrina perdida y para restaurar el sacerdocio. Imagínense esto. La importancia de la obra de José exige más que un análisis intelectual. Exige que nosotros, al igual que él, pidamos a Dios. Las preguntas espirituales merecen respuestas espirituales de Dios. Cada creyente necesita una confirmación espiritual de la misión divina y del carácter del profeta José Smith. Esto es cierto para cada generación. Cada persona obtendrá un testimonio del profeta José Smith en forma distinta. Puede llegar mientras uno esté arrodillado orando, pidiendo a Dios que confirme que José era verdaderamente un profeta. Tal vez llegue al leer el relato de la primera visión que escribió el profeta. Un testimonio podría destilarse sobre su alma a medida que lee una y otra vez el libro de Mormón. Podría llegar a compartir su testimonio personal del profeta o al estar en el templo y darse cuenta de que gracias a José Smith, el santo poder para sellar se restauró sobre la tierra. Con fe y verdadera intención, su testimonio del profeta José Smith se fortalecerá. Y dice el elder Anderson, los invito a reflexionar sobre la expresión, sellaron su testimonio con su sangre, señalando que un testimonio verdadero se vive hasta el final, con fidelidad, sacrificio y compromiso. Queridos hermanos y hermanas, creo que cada uno de nosotros debe esforzarse por obtener, por mantener y fortalecer su testimonio del profeta José Smith. Él lo dijo presidente J. Rubén Clark hace muchos años. La base de un testimonio puro son 3 razones o 3 conocimientos. Saber que Dios vive, saber que Jesucristo, su Hijo, es nuestro Salvador y saber que el profeta José Smith realmente vio al Padre y al Hijo en la arboleda sagrada. Si nuestro testimonio está fundado en esas 3 grandes verdades, queridos hermanos y hermanas, podremos soportar momentos difíciles porque vendrán. Ahora, cuando analizo todas estas cosas, me doy cuenta que hay más por lo cual agradecerle a nuestro profeta José Smith. La restauración del sacerdocio por medio de él. El Señor manda apóstoles, ángeles, a que ministren y confieran el sacerdocio, tanto menor como menor al profeta José Smith. Y luego llama profetas que fueron cabeza de dispensaciones antiguas para que confieran llaves del poder del sacerdocio sobre el profeta José Smith. Esas llaves actualmente están sobre nosotros
con esas llaves, queridos hermanos y hermanas, con esa autoridad, cada uno de nosotros es bautizado en la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Solo esa razón nos daría para inclinarnos y celebrar y dar testimonio del profeta del Señor. Pero esas mismas llaves y esa misma autoridad nos permiten ser confirmados y entrar al reino de Dios. Nos permiten a los hombres recibir de otros poseedores de sacerdocio esa autoridad para ministrar a los hijos de Dios y a nuestras familias. Y permiten que ustedes, hermanas, puedan dirigir con autoridad en esta iglesia y predicar el evangelio. Porque estas llaves y este poder se extienden a todos los hijos de Dios. El poder del sacerdocio, que es un aporte esencial de la vida del profeta José Smith, nos permite ir a los santos templos, ser investidos con poder. Pero no solo queda ahí, permite que todos, vivos y obrando de manera vicaria por nuestros antepasados, nos arrodillemos en los santos altares de los santos templos, de las santas casas del Señor. Y de manera humilde, tranquila y respetuosa, agachemos nuestras cabezas, nos tomemos de las manos y sellemos a las familias, a la familia de Abraham y a la posteridad eterna de nuestro Padre Celestial. Bueno, el corazón se conmueve mucho con estas cosas. Sé que el profeta José Smith es un profeta de Dios. Lo quiero testificar en este momento y seguramente lo voy a hacer en 1 o 2 momentos más durante la clase. Pero quiero testificar que sé que el profeta José Smith es un profeta de Dios. Estoy recordando hace ya más de 36 años cuando 2 jovencitos me predicaron el evangelio. Y al enseñarme del profeta José Smith, recuerdo que ellos, con audacia y con sencillez, me preguntaron, ¿qué piensa, qué siente usted acerca del profeta José Smith? Y recuerdo y agradezco al Señor que así contesté. Y ese testimonio se mantiene de la misma manera, en su perfección temporal, como se mantuvo hace 36 años. Pero creo que se ha aumentado. Les contesté, sé que José Smith es un profeta de Dios. Queridos hermanos y hermanas, a todos los que me escuchan y a aquellos de ustedes que no son miembros de la iglesia, hoy les comparto mi testimonio. José Smith fue un profeta de Dios. De hecho, es el profeta de la restauración del evangelio en el meridiano de los tiempos y ha venido para cumplir profecías antiguas donde el palo de Judá y el palo de Efraín se unen y llegan a ser uno solo en las manos de los siervos del Señor. Testifico que su obra es grande. Agradezco profundamente. He derramado lágrimas pensando en todo lo que el profeta José Smith hizo. Y también he comprendido sus flaquezas, sus debilidades, sus errores, tal vez como ser humano, como los que tenemos todos los que vivimos en esta tierra. Pero eso, queridos hermanos, no supera lo grandioso de su misión. Por eso quiero hacerles unas preguntas ahora a ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Y espero que ustedes puedan contestarlas también, sabiendo que, bueno, estas preguntas las hago con muchísimo respeto. ¿Qué aspecto de tu testimonio aún no has sellado con obediencia, querido hermana o querido hermano? ¿Qué cosa falta que selles de la misma manera que el profeta José Smith selló su testimonio con sangre? Ahora, hoy, mis amados hermanos y hermanas, no se nos pide morir por esta religión, por este evangelio. Más bien se nos pide vivir fielmente, actuar, perdonar, servir, arrepentirnos y sostener la obra de Dios en esta tierra a diario. Eso es lo que llamamos en la doctrina de Cristo perseverar hasta el fin. Por eso me gustaría, si pueden, respondan aquí. ¿Qué cosas ya han sellado con su obediencia? No con su sangre, sino con su obediencia. ¿Qué cosas saben ustedes
que son verdaderas porque las han obedecido y han recibido las bendiciones. Y nuevamente, les hago la invitación a que hoy no se retiren de esta clase, de esta aula mundial y virtual, donde nos reunimos cientos y miles, sin compartir su testimonio del profeta José Smith. Voy a leer cada uno de sus testimonios y seguramente, y de hecho les dejo una tarea ya, hermanos. Leamos todos los que estamos en esta clase, los testimonios de todos y cada uno de los que coloquen testimonios en esta clase. Vamos a testificarle al mundo de la bendición que tenemos de haber tenido un profeta del Señor, de tener un profeta del Señor, de poder haber participado de la restauración. Por eso, testifiquen con el sellamiento de su obediencia sobre todas estas cosas. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos entonces al segundo principio de esta lección. Y ese principio es la autoridad del sacerdocio continua. Dios no abandona su iglesia. Seguramente lo vamos a leer ahora más adelante, pero algunas personas tuvieron la falsa idea, la idea personal y mundana que al matar, al asesinar al profeta del Señor, su evangelio desaparecería. Y eso podría significar, queridos hermanos, algo muy semejante a lo que pasó con el Salvador. Algunos pensaron, muerto el testador, muerto todos los que lo siguen. Pero no funciona así en el evangelio de Jesucristo. Doctrina y Convenio 136 nos trae 3 versículos que a mí me gustaría que repasemos todos aquí en unión. Miren, sobre todo esto, cómo el Señor continuó dirigiendo a su pueblo por la voz de sus profetas y sus apóstoles. Recuerden que cuando un profeta muere, desde el profeta José Smith, quedó el orden estricto y escrito. Tal vez hay un periodo que se nos ha enseñado el interret no apostólico, mientras que es llamada una nueva presidencia de la iglesia, pero toda la autoridad queda en el quórum de los 12 apóstoles, que puede en ese momento, de hecho, conformarse hasta por 14 hombres que quedan testando o dando testimonio de Cristo. Ellos continuaron dirigiendo la iglesia y lo vemos en Doctrina y Convenio 136, donde el Señor habla cómo se hará la travesía en todo esto. Organícense en compañías todo el pueblo de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días y los que viajen con ellos, los que vayan acompañándolos a ellos, con el convenio y la promesa de guardar todos los mandamientos y los estatutos del Señor nuestro Dios. El evangelio se había predicado y era restaurado y estaba restaurado. Todo aquel que había hecho convenio debería seguir viviendo bajo esos convenios. Oh, murió el profeta José Smith. Ya nadie guardará sus mandamientos ni los mandamientos de Dios. Ya no está él. Esta gente se dispersará. No, queridos hermanos. Porque la iglesia es una iglesia, pero está dirigida por nuestro Salvador Jesucristo. De hecho, lleva su nombre, la iglesia de Jesucristo. No lleva ni siquiera el nombre de este gran hombre, José Smith. No es la iglesia de José Smith. No. Ni es la iglesia de Russell M. Nelson, ni será nunca la iglesia de Dallin H. Oaks. Que la presidan en esta tierra ayuda a que haya un orden, pero por cierto, es la iglesia de Jesucristo. Y los incluye a ellos en el hecho de que es la iglesia de los santos de los últimos días. Muy bien, el siguiente versículo, el versículo 3, nos dice lo siguiente. Organícense las compañías con capitanes sobre 100, capitanes sobre 50 y capitanes sobre 10, al mando de un presidente y sus 2 consejeros, bajo la dirección de los 12 apóstoles. Cuando leo estos versículos, estoy viendo la travesía del antiguo Israel. Cuando Jetro, el suegro de Moisés, le aconseja, organiza este pueblo, si no morirás y perecerás tú y todo este pueblo. Y entonces Moisés, de manera espiritual, organiza todo el campamento con capitanes o líderes sobre 100, sobre 50, sobre 10. Y todo está dirigido por él y por sus siervos. De esta misma manera se organiza, digámoslo así, el campamento de Sión para la travesía que venía. Todo bajo la dirección de los que tenían las llaves, los 12 apóstoles. Esta iglesia, queridos hermanos y hermanas, recuerdo el comentario del presidente Spencer W. Kimball,
nunca en esta dispensación, hasta la venida de nuestro Salvador Jesucristo, será desviada. Nunca más se quitará la autoridad del sacerdocio, la autoridad divina de Dios en esta dispensación hasta la venida de Jesucristo. ¿Qué seguridad tenemos? Estamos liderados, guiados por profetas del Señor. Siguiente versículo, el versículo 4, nos dice lo siguiente. Y este será nuestro convenio. Hermoso. Andaremos en todas las ordenanzas del Señor. Queridos hermanos y hermanas, andar en las ordenanzas del Señor significa andar en convenio, porque finalmente el convenio, los convenios que hacemos por el sacerdocio son los que nos mantienen unidos a Dios. Cuando no hay convenios que se realizan a través de ordenanzas del sacerdocio, no hay unión entre los hijos de los hombres y Dios su Padre eterno. De tal manera que una pareja no es sellada hasta que alguien que tiene autoridad lo hace. ¿Sí se dan cuenta? Cada cosa en la tierra requiere un convenio. En lo celestial requiere un convenio aún mayor, un convenio divino que se realiza a través de las ordenanzas. Bueno, queridos hermanos y hermanas, esto nos enseña cosas maravillosas. Siempre habrá autoridad sobre Sión. Siempre habrá apóstoles, profetas que liderarán a Sión. De hecho, queridos hermanos, la transición de esto de José Smith a Brigham Young fue un momento decisivo y se nos enfatiza aquí un principio eterno. Recuerden esto, queridos hermanos, la autoridad de la iglesia no depende de las circunstancias humanas, sino del orden revelado. Siempre que tengamos el orden revelado y estemos dentro de ese orden revelado, queridos hermanos, andaremos en todas las ordenanzas del Señor. Qué bendición tenemos al ser y al vivir de esa manera. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, tengo algunas preguntas para ustedes y voy a hacerlas ahora. Esta es la primera pregunta que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo reconozco yo la guía profética hoy? ¿Cómo reconozco esa guía profética hoy? Segunda pregunta, mis amados hermanos y hermanas. ¿Qué diferencia hay entre estar informado por los profetas y ser guiado por ellos? Yo creo que más allá de las redes sociales y de los comunicados oficiales de la iglesia, más allá de todo eso, está la esencia misma de cualquier anuncio, y es la guía profética del Señor. ¿Me informo solamente o me permito ser guiado por los profetas del Señor? Bueno, hoy día, mis queridos hermanos y hermanas, nosotros sostenemos a líderes que, por cierto, están vivos y que nos enseñan cómo reaccionar ante la confusión y el murmullo y el tumulto cultural, moral y espiritual. La sección 136 es un mapa, queridos hermanos y hermanas, de orden, unidad, paciencia y fe en medio de la incertidumbre. Y nosotros podemos vivir momentos de angustia, de incertidumbre en este tiempo, en nuestra vida. Pero, queridos hermanos y hermanas, tenemos profetas, tenemos líderes y los seguimos. Y si los seguimos, estamos seguros. Quiero hacerles una pregunta reflexiva, una pregunta que yo llamo reflexiva. Espero tenerla aquí a mano para compartirla con ustedes. Permítanme, por aquí la tengo, por aquí, permítanme, aquí está, hermanos. Esta es la pregunta que quería compartir con ustedes. Disculpen que lo haga así, pero ustedes saben que las clases que comparto con ustedes las producimos, las editamos y las presentamos en vivo para mantener el espíritu
como de un maestro con alumnos que están presentes. Así lo estamos haciendo aquí. Entonces, esta pregunta reflexiva nos lleva justamente a eso, a reflexionar. ¿Qué puedo aprender sobre cómo Dios prepara a su pueblo para un futuro desconocido? Porque, queridos hermanos y hermanas, hoy tal vez algunos de nosotros estemos pasando por momentos de angustia o momentos de soledad o momentos de indecisión. ¿Cómo responderemos a la guía profética del Señor? ¿Y cómo puedo aprender que Dios aún me está preparando a mí para momentos de un futuro desconocido? Porque lo que pase esta próxima semana, después de hoy, día de reposo, ¿sabemos cómo será? ¿Sabemos qué pasará? Hace unos días estaba en un supermercado, imagínense esto, y de pronto entablé una conversación con una mujer, viuda por cierto. No lo sabía yo que era viuda, pero cuando entablamos la conversación, me inició a hablar de su esposo y me comentó cómo su esposo había fallecido. Me dijo algo que me impactó. Me dijo, inició a enfermarse y en 2 meses me dejó. En 2 meses se fue de mí y de mis hijos. Qué incierto es el futuro, mis queridos hermanos y hermanas. Qué incierto es el futuro. Qué desalentador puede ser el futuro sin Jesucristo, sin su evangelio. Por eso proclamamos este evangelio al mundo. Invitamos a todos a que se acerquen a Jesucristo. Pero somos conscientes, y lo somos, que el Señor nos prepara en un futuro desconocido. Y podemos tener certeza de las cosas que vendrán y que sucederán. Ahora quiero darles este ejercicio, mis queridos hermanos y hermanas. Y me gustaría que ustedes completaran esta frase que voy a colocar en la pizarra para todos ustedes. Completen esta frase, hermanos y hermanas. Y maestros, si quieren utilizar esta frase, la voy a compartir en los recursos de maestros, aquí en un documento que les dejo, aquí abajo en la descripción del video. Si el Señor me guiara hoy paso a paso, me diría, si hoy el Señor está dirigiendo mi vida, ¿qué me diría, queridos hermanos? ¿Qué les diría? Estoy haciendo un silencio didáctico, digámoslo así, un silencio necesario en la educación. Si el Señor dirigiera hoy nuestros pasos, si el Señor dirigiera hoy nuestra vida y hoy mismo nos hablara, ¿qué nos diría? Mis queridos y amados hermanos y hermanas, espero que podamos estar muy, muy, muy atentos a estas cosas. Muy bien, antes de continuar, queridos hermanos y hermanas, quiero hablar un poquito acerca, o más bien antes de terminar ya la lección, quiero hablar un poquito acerca de los pioneros en la iglesia. El presidente Thomas S. Monson explicó, hermanos, la forma en la que los miembros de la iglesia también podemos ser pioneros en este tiempo. Ser un santo de los últimos días, dijo él, es ser un pionero. Porque ser un pionero se define como alguien que va adelante a fin de preparar o abrir el camino para que otras personas lo sigan. Y ser un pionero es llegar a conocer el sacrificio. Aunque a los miembros de la iglesia ya no se les requiere dejar sus hogares para hacer el viaje a Sion, a menudo deben dejar atrás viejos hábitos, antiguas costumbres y amigos queridos. Algunos toman la dolorosa decisión de dejar atrás a familiares que se oponen a que sean miembros de la iglesia. No obstante, los santos de los últimos días siguen adelante, orando para que sus seres tan queridos entiendan y acepten. La senda del pionero no es fácil, pero seguimos los pasos del pionero supremo, el Salvador, quien fue delante de nosotros, mostrándonos el camino a seguir. Tenemos razones para
celebrar a los pioneros y tenemos modelos o ejemplos para seguir, queridos hermanos y hermanas. Tenemos muchos ejemplos a seguir. Que nosotros también seamos pioneros actuales y vayamos adelante, empezando por nuestro Salvador y tomando la vida y el ejemplo de todos estos grandes hermanos que fueron representados ahí en ese video que vimos. Gracias, presidente Monson, por darnos esa enseñanza en su momento de cómo también nosotros somos pioneros. Por eso es tan importante a los que se quedan aquí en la clase hasta el final, terminar las clases, porque una clase puede traer un mensaje especial para cada uno de nosotros. ¿Son ustedes pioneros? Bueno, voy a hacerles algunas preguntas, queridos hermanos y hermanas. Esta pregunta ya para terminar. ¿Creo que Dios tiene un plan incluso en mis pérdidas? Aun cuando alguien fallece, cuando alguien parte, ¿Dios continúa con un plan para mí? Segunda pregunta, que es de toda la clase. ¿Estoy avanzando en mi camino a Sion? ¿A Sion? ¿O sigo estancado en mi comodidad? ¿Me siento miembro de la iglesia los domingos y soramita el resto de semana? ¿O voy avanzando en mi camino todos los días, como hacen los pioneros? Y tercera pregunta, queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo respondo cuando las cosas no salen como yo espero? ¿Cómo respondo ante eso? Bueno, más bien mientras que van contestando, voy a ir con la tarea de esta semana, porque no piensen que se van a escapar. En esta lección siempre dejamos tareas. Ahora, recuerden que las preguntas, las citas, las tareas, todo el material lo dejamos aquí abajo, en un documento que se llama Documentos de la clase. Para líderes y maestros y para su noche de hogar pueden utilizar estas herramientas. Y recuerden que también todas las semanas subimos el antecedente histórico para que ustedes lo tengan como un video aparte, como un relato aparte para su noche de hogar o para sus clases. Vamos con la tarea o las tareas de esta semana y ya venimos con ellas y terminamos la clase. Muy bien, la primera tarea es esta. Escriban en su diario o escriban en un diario espiritual una forma específica en la que vivirán su testimonio con más convicción esta semana. ¿Qué cosa harán, hermanos, para vivir su testimonio más esta semana? Por eso estas tareas también sirven para su noche de hogar y por eso las dejamos para ustedes, porque las pueden compartir con su familia. Imagínense hablando a los niños y preguntándoles cómo vivirán su testimonio con más convicción esta semana. Les aseguro que podríamos obtener experiencias espirituales si desarrollamos esta tarea. Y segunda tarea, que es muy sencilla, ofrece para todos tu testimonio personal del profeta José Smith. Desde que empezó esta lección, estoy pidiéndoles que recuerden esto. Dejar su testimonio aquí para todos. Así que en esta lección podríamos hoy tener ¿cuántos? ¿50 testimonios? ¿100? ¿200? ¿1000? ¿3000? ¿10,000? Ojalá no cupieran los testimonios aquí. Que YouTube mandara un mensaje diciendo, ya no manden más comentarios, más testimonios. Pero si nosotros no testificamos de esta verdad, que tenemos un profeta en Sion y que lo tenemos desde que esta restauración se abrió, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ¿quién testificará de estas cosas? Por eso recuerden, no se vayan sin dejar su testimonio del profeta José Smith. Muy bien, termino con mi frase final, frase para todos ustedes, que trato de hacerla y de reunirla como un resumen de toda la clase. Los profetas pueden partir, y de hecho lo hacen, pero la obra no se detiene, porque Jesucristo sigue al frente, como pionero, mostrándonos el camino, queridos hermanos y hermanas. Testifico, mis amados hermanos y hermanas, de estas verdades. Gracias por su compañía. Realmente, el profeta José Smith fue un profeta de Dios. Restauró las llaves del sacerdocio y la autoridad con que hoy opera todo el reino de Dios sobre la tierra. Testifico que el Señor nunca nos abandonará como pueblo y aún en los dolores más profundos y personales que todos padecemos,
incertidumbre, persecución, pérdida, enfermedad, todo seguirá adelante. Porque esta obra, mis amados hermanos y hermanas, es eterna. Y la dirección del Señor y del sacerdocio son seguras. Testifico de todas estas cosas, mis amados hermanos y hermanas. Espero que ustedes no se vayan sin dejar un like, un comentario, un testimonio. También espero sus referencias. ¿Cuántas personas necesitan conocer el Evangelio de Jesucristo? Envíenos una referencia a los números de WhatsApp que aparecen aquí abajo o a moregodfoundation@gmail.com. Si quieren ser misioneros, también pueden llenar un formulario que hay aquí abajo y son misioneros con nosotros en nuestra fundación. Les amo con todo mi corazón. Gracias por su servicio que hacen en la iglesia. Gracias por su esfuerzo. Gracias por todo lo que hacen, por ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. En un ratito, sobre el mediodía, tendremos la clase de Liz y más adelante tendremos otros contenidos durante el día de reposo. Gracias por todo su amor. Recuerden que la clase la encuentran así, hermanos. Doctrina y Convenios 135, 136. Con su hermano Walter Posada y muy sonriente como siempre. Para todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Feliz día de reposo. Feliz semana. Les amo a todos con todo mi corazón. Un abrazo.